Pablo, y vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos. O sea, vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo número 28. Es un versículo que todos conocemos, pero que hoy vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Y en ese verso de la palabra del Señor vamos a estar meditando en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 8, y vamos a leer en el verso número 28. Vamos a leerlo en 3 ocasiones. Yo lo voy a leer la primera ocasión, ustedes lo leen la segunda, y en la tercera le damos ya lectura todos juntos. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 28. Dice así, en 3 ocasiones, yo la primera, usted la segunda, y la tercera lo leemos juntos. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ustedes? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. ¿Juntos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre maravilloso y bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias en esta hora. Gracias por darnos la bendición, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para adorarte, reunidos para exaltarte, Señor. Oramos y te pedimos, bendito Dios, bendigas cada vida aquí presente, que a pesar de la fuerte lluvia que se dio en toda la ciudad, Señor, cada uno de mis hermanos aquí presentes hicieron el esfuerzo, Señor, y propusieron en su corazón estar hoy aquí en tu casa. Señor, hemos cantado alabanza, se te ha adorado, se te ha exaltado. Ahora vamos a escuchar el consejo de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Aleluya. Amén y amén. Ocupen su lugar, hermanas, hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y sabemos, dice el apóstol Pablo en su carta, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos se saben este verso de memoria? Amén. Es un versículo que nos trae mucha bendición. Es un versículo que nos trae mucho ánimo cuando lo leemos. Y es un verso que en ocasiones, cuando estamos pasando por algún momento difícil, yo creo que Dios nos lo recuerda y nos hace entender que todo obra para bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, dice la Biblia que todo obra para bien, o que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podríamos decir, hermanos, que a los que les van a ayudar todas las cosas para bien es primero a los que aman a Dios. No es a todo mundo. No es a todo mundo. ¿Sí? No es a todo mundo que todas las cosas le ayudan bien. Es a los que aman a Dios, y también y los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Dicen amén? Entonces podemos decir, hermanos, que usted y yo, que hoy amamos a Dios, es porque Dios nos trajo, es porque Dios nos llamó, y nos llamó conforme a su propósito, dice la Biblia. No al nuestro, no a como nosotros creamos, no a como nosotros pensemos, sino que es conforme al propósito. Ahora, estamos de acuerdo que siempre los propósitos de Dios van a ser de bien, van a ser maravillosos, van a ser gloriosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? O sea, Dios no tiene un propósito de mal para ningún ser humano. El propósito de Dios siempre será para bien. Ahora, Dios en toda persona, hermano, tiene un propósito de vida.
Él sabe qué es lo que quiere hacer con nosotros. Él permite que pasemos por muchas cosas desde cuando el vientre de nuestra madre, desde nuestro nacimiento hasta hoy en día. Dios ha planeado un propósito. ¿Dicen amén? Amén. Y el Señor cumple su propósito en cada uno. Y a veces no nos damos cuenta cómo es que Él lo va cumpliendo. Y llega el momento en que partimos de esta tierra y hemos entendido que es porque el propósito de Dios se ha cumplido en nuestras vidas en esta tierra. A veces es difícil de entenderlo. Porque cuando hay alguien que parte de esta tierra siendo ya un adulto, un anciano, pues uno puede entender, ¿verdad? Bueno, es que era plan de Dios, el propósito de Dios era que formara una familia, el propósito de Dios era que hiciera esto, y lo alcanzó, lo logró, y pues uno entiende, ¿verdad?, cuál fue el propósito de Dios en la persona estando en esta vida, conforme a todo lo que pasó, conforme a todo lo que vivió. Pero también a veces es difícil entenderlo cuando la persona se va a muy temprana edad. O cuando está empezando, dijera por ahí, a florecer, cuando está empezando a vivir, cuando está empezando a alcanzar sus metas, sus logros. Y más difícil todavía cuando es un bebecito. A veces no se entiende. Es muy difícil de entender, de comprender. Pero sí debemos de tener, ahora sí que debemos de tener la seguridad de que todo, por muy difícil que sea, obrará para bien en aquellos que aman a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, si nosotros pudiésemos ver en la Biblia a todos los personajes de la Biblia, hermanos, empezando desde Adán hasta llegar a los últimos profetas, en el caso de que escriben la Biblia, en el caso de los apóstoles, hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios vino cumpliendo el propósito en cada uno de ellos. Y vino obrando de una manera muy especial. Aún en las cosas difíciles que les pasaba, Dios se glorificaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún en los procesos que ellos vivían, que ellos tenían, Dios tenía un propósito. Y nada de esto, escuche bien, cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, pase lo que pase, venga lo que venga, como no es nuestro propósito, hermanos, es el propósito de Dios, esos propósitos se van a cumplir, porque Él es fiel, Él es verdadero, y Él tiene el poder para que aún en medio de las cosas difíciles, Él cumpla su propósito. Los propósitos de Dios, hermanos, nadie los puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Ni siquiera la falla del hombre, de la mujer, de la persona, detiene los propósitos de Dios. Dios los sigue cumpliendo. Le digo que si tuviéramos que ver personaje por personaje de la Biblia y lo viéramos con de una manera, como le llaman, una biografía, de una manera biográfica, que pudiéramos ver quién era, dónde nació, quién era su papá, quién era su mamá, qué fue lo que hizo, y nos diéramos cuenta de todo, aún de dónde nació, dónde vivía y todo eso. Si lo fuéramos viendo de esa manera, nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios cumple su propósito en la vida de una persona. Y de manera así rápida, por ejemplo, pensemos en Adán. En Adán, Dios tenía un propósito. Y lo puso en el huerto del Edén y le dijo que señoreara en todo lo que había ahí, que Él lo gobernara, que Él lo cuidara, que Él estuviera al frente de toda la creación. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene la serpiente de una manera astuta, engaña a Eva invita también a su esposo Adán, y al ratito ambos desobedecen a lo que Dios había dicho, y entonces pareciera ser que ya se echó a perder todo, pareciera ser que ya todo se arruinó en la vida o en el propósito que tenía Dios para Adán y para Eva, pero no es así. Ahí, en el huerto del Edén, se gesta o se lleva a cabo el primer sacrificio, con el cual
el Señor trae el remedio, digamos con estas palabras, Él trae la solución para cubrir la desobediencia de Adán y de Eva. Porque dice la Biblia que los cubrió con pieles. Cuando ya ellos desobedecen, cuando ya ellos comen del árbol que se les había prohibido, entonces dice la Biblia que fue abierto su entendimiento y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya había morbosidad, ya había pecado en sus vidas, en su mente, su corazón. Y entonces Dios tiene que expulsarlos. Tiene que sacarlos fuera del huerto del Edén, pero no los saca así desnudos. No los saca así desnudos, sino que viene el Señor y les pone delantales, o sea, los cubre con pieles. Esto es lógico que tuvo que sacrificarse algún animalito para poder vestir a Adán y a Eva. Y Dios ahí siguió cumpliendo su propósito. El propósito de Dios era que ellos gobernaran, que ellos estuvieran al frente de la creación, y lo siguieron haciendo. Pero ya Dios había que cubierto o quitado su falta y su pecado, y los saca fuera del campamento, fuera del huerto del Edén, con cubiertos ya sus cuerpos, y entonces continúa el propósito de Dios para la humanidad. Y ahí se viene. Y parece ser que en ocasiones se echa a perder, porque Adán y Eva están cumpliendo el propósito de Dios. Ahora ellos empiezan a tener hijos y nace Abel, nace Caín, y parecía ser que ahí se va cumpliendo. Pero cuando de repente viene el enemigo una vez más, mete envidia, mete coraje en la vida de Caín, y Caín mata a Abel. Pero si se da cuenta, si seguimos leyendo, por lo que digo, si lo leyéramos personaje por personaje, nos vamos a ir dando cuenta. Por eso aquí Romanos dice que es conforme a su propósito. ¿Hace referencia a quién? A Dios. Porque Él tiene todo planeado. Que aunque algo se desvíe, que aunque algo se salga de control, Dios, que es poderoso, lo vuelve a poner en orden. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y ahí está Caín matando a Abel. Dios es cierto, le pone una marca y todo lo hace que viva errante ahí en la tierra, pero aún así lo guarda. Y de Caín sigue saliendo ¿qué? La humanidad. Se sigue cumpliendo el propósito de Dios. Y sabe una cosa, alguien que sabía muy bien y entendía que él estaba para cumplir los propósitos de Dios, y que en algún momento, cuando quiso hacerlo a su manera, las cosas se echaban a perder, pero aún así, como Dios lo había escogido con un propósito, y lo mantenía ahí, lo ayudaba, le daba su dirección, le daba su salvación, le daba su fuerza, le daba su victoria, es el rey David. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que el rey David, en el libro de los Salmos, busque conmigo el Salmo 138, es otro verso muy conocido. En el Salmos capítulo número 138, en el verso número 8, dice aquí el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, David está consciente que él está ahí para cumplir los propósitos de Dios. Él no dice, Jehová va a cumplir mi propósito. Jehová va a hacer lo que yo estoy queriendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy anhelando. ¿Sí? David lo que está diciendo es, Jehová cumplirá su propósito y lo va a cumplir en mí, porque Él se ha fijado en mí, porque Él me ha escogido a mí, porque Él tiene un propósito en mí. Y en cuantos de aquí el Señor se ha fijado, en cuantos de aquí el Señor tiene un propósito, ¿cuántos están aquí para decirle a Dios como David: cumple tu propósito en mí, Señor? Den una fuerte ofrenda de palmas al Señor. David está hablando de esta manera, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros nos ponemos a ver la vida de David,
¿Quién era David? David no comenzó siendo un rey, aunque realmente el propósito de Dios en la vida de David era ese, que él fuera rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ese era. El propósito de Dios era que David fuera el rey de Israel. Natán, que era el encargado de ungir, era el profeta en ese entonces y era el encargado de ungir al rey, en algún momento se equivocó. Dios le dijo, ve, ¿sí? Ve a la casa de Isaí porque ahí yo voy a ungir a uno más como rey. Saúl ya había sido desechado, aunque Saúl también en su momento cumplió el propósito de Dios. Saúl no tenía el propósito de ser rey en ningún momento. Él ni pensado lo tenía. Es más, él tenía hasta complejos internos. Él decía, no, ¿cómo es posible que yo, si mi familia es la más humilde de las tribus de Benjamín, cómo es posible que yo voy a ser el rey de Israel? Y se fue hasta esconder. Y allá donde estaba escondido, digo, no, eres tú. Y te voy a dar señal. Ahorita Samuel lo unge a Saúl, lo unge y le dice, y mira, para que no te vayas dudando, todo eso de que se perdieron las ovejas de tu papá y que tú lo saliste a buscar, todo eso era un pretexto para que Dios lo usó, todo eso lo usó como un pretexto para cumplir su propósito. Porque si no, no hubieras salido a tu casa, allá hubieras estado, ahí te hubieras quedado. Pero Dios, teniendo que es soberano, teniendo un propósito, permitió que se perdieran esas ovejas y tú las saliste a buscar y ahora te he encontrado yo a ti y aquí te estoy dando esta palabra. Tú vas a ser el rey de Israel. Pero mi familia es la más humilde de toda la tribu de Benjamín. Pero tú vas a ser. Y la forma en que te vas a convencer es que cuando vayas vas a encontrar a los profetas y de ahí tú vas a estar entre los profetas y cuando los halles el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y también tú vas a profetizar. Como se lo dice Samuel, así le ocurre y se da cuenta que no estaba entre los planes de vida de Saúl, pero en los propósitos de Dios sí estaba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se cumplió. David, ¿quién era David, hermanos? Ahora, hay algo que es bien importante que nos demos cuenta, hermanos. Todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, tanto bueno y malo, porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan, ¿qué? A bien. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida, que Dios permite que enfrentemos, que pasemos desde que venimos a este mundo, todo tiene un propósito. Y de todo Dios quiere ¿qué? Enseñarnos. De todo Dios quiere ¿qué? Todo eso aún lo usa Dios hasta para capacitarnos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dicen por ahí que la mejor escuela en este mundo es la vida, ¿va? Sí, usted va a una universidad y le enseñan teoría, le enseñan muchas cosas, esto, aquello, pero la vida le enseña todavía más. Bueno, de repente sale alguien ahí ya con un título y todo, y va con una persona que ya ha vivido, nomás le queda mirando, ay, vieras que es distinto. Ahora te lo muestran de una manera bien bonito aquí, pero la realidad ya en la vida, en la práctica, es diferente. Pero es que lo que Dios hace con todo eso es ir capacitándonos para llegado el momento cumplir el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios. David era simplemente un pastor de ovejas. ¿Amén, hermanos? Amén. David ni siquiera era un soldado, ni siquiera era un guerrero como sus hermanos. Los hermanos de David eran soldados ya del ejército de Israel. Él era un chamaquillo, era un muchacho que se dedicaba a cuidar las ovejas, los animalitos de su padre. Pero ¿será que en todo eso Dios estaba preparándolo, capacitándolo para cumplir su propósito? Sí. Al grado que ahí, cuidando las ovejas,
Dios le daba el valor para hacer bien ese trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Allá en el primer libro del profeta, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 34 y en el versículo número 35, es David el que está hablando. En este momento a David le toca ir delante de Saúl, el rey de Israel. A estas alturas Saúl es un hombre que por haber desobedecido a Dios, Dios se ha apartado de él, Dios se ha apartado de Saúl. Ahora Saúl está con miedo de enfrentar a sus enemigos. Ahora Saúl tiene miedo de enfrentar a sus enemigos, y mayormente que el enemigo que los insulta, que los reta, es un gigante, Goliat. Y ni siquiera el propio rey se atreve a enfrentarlo, mucho menos ningún soldado del ejército de Israel. Y ahí está siempre, ¿verdad? Viene días y días y viene y los está retando, los está insultando. Nadie le hace entrada, hasta que a David lo mandan a dejarle alimento a sus hermanos allá al campamento. Y él viene y va y escucha. Él escucha cómo este gigante está retando al ejército de Israel. Él es un jovencito, pero la vida que todo lo que él ha pasado, lo que Dios ha permitido que él enfrente y que viva, ¿sí? Eso lo ha capacitado, lo ha hecho tener ¿qué? Valor, no se acobarda. Y entonces dice, bueno, ¿y quién es este filisteo? Dice, ¿por qué insulta al ejército de Israel y al Dios de Israel? ¿Quién es este incircunciso? Dice David. Lo dice que con valor, porque cuando ha cuidado ya ovejas, lo ha hecho con valor, no lo ha hecho con miedo. No lo ha hecho ahí, ya está oscuro, ya vamos a la casa otra vez porque no va a pasar. No, él está ahí. Él sabe que Jehová es su luz y su salvación allá. Va a pasar esto. No, él anda con valor, sabiendo que Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él se molesta y viene ante Saúl y le dice, yo lo voy a enfrentar. Saúl le dice, no, pero tú eres un niño, hijo, mira, yo ya soy un hombre, yo he estado en muchas guerras, yo no he tenido el valor de enfrentarlo, y mis mejores soldados de aquí del ejército de Israel no han tenido el valor para enfrentarlo. ¿Cómo lo vas a enfrentar tú siendo un jovencito, siendo un niño? David no acepta lo que Saúl le dice. David dice que responde, dice, David, ya encontró primer libro de Samuel capítulo 17, versos 34 y 35, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía, dice aquí, un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, dice David, si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Amén. Imagínense. Aleluya. ¿Cómo se va a ver quedado Saúl de admirado? Un león, un oso. Si yo, a lo mejor los soldados o alguien de ahí enfrentaba a algún león, a lo mejor con espada, o con la lanza, o con el arco, la flecha. Pero David dice que lo hería, y después si se le venía encima, dice que lo agarraba de la quijada y tronaba, y ahí quedaba el animal. Ahí está diciendo que Dios, de una u otra manera, Dios ya lo había capacitado para enfrentar a cualquiera que fuera su enemigo, no confiando en su fuerza, no confiando en su poder, sino confiando en que el Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, estaba con él, y el propósito de él estaba ahí para cumplir el propósito de Dios. Dicen amén, hermano.
y le dice, yo era un pastor de ovejas. Ahora, hermano, al decir que él cuidaba y no dejaba, cualquier otro se podía conformar y decir, es un león, que se lo coma, y quiere otras 2, 3 que los lleve, pero que a mí no me haga nada, ¿va? Ese sería un pensamiento de cualquier otra persona. No, es un oso que se lo coma todo el rebaño, pero a mí que no me haga nada. Y a lo mejor yo puedo llegar ante mi padre y decirle, papi, pero este se lo comió. Y es que si yo hacía algo me iba a matar a mí también. Y a lo mejor el papá, queriendo al hijo, iba a decir, sí, está bien, hijito, no te preocupes. Después vamos a recuperar más ovejitas, pero con que tú estés bien, estoy contento. A lo mejor era hasta justificable. Pero él no tenía ese pensamiento. Él tenía el pensamiento que no, esto es mío y no me lo va a arrebatar nada ni nadie. Esto es de mi familia, no me lo va a arrebatar nada ni nadie. Ni menos este león, menos este oso. Y se iba con ese valor. O sea, hacía bien su trabajo como pastor. Estaba bien él cuidando esas ovejas, no había falla, el papá estaba tranquilo, estaba confiado. Yo creo que decía, no hay ningún otro que lo vaya a cuidar las ovejas mejor que David. Pero ¿sabe qué, hermano? El propósito de Dios no era que David se quedara como pastor de ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Todo le venía ayudando a bien, pero había un propósito que había que cumplir. Y es entonces cuando el propósito en la vida de David era el ser rey de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El propósito de Dios en la vida de David no era que él fuera un simple pastor de ovejas, sino que el propósito de Dios iba mucho más allá. El propósito de Dios era grande, el propósito de Dios era maravilloso. El propósito de Dios era sacar a ese pastorcito de oveja y ponerlo en el trono de Israel como el rey de las tribus de Israel. Den una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano. Es por eso que Dios cuidaba a David de que el león no lo comiera, de que el oso no lo matara. Al contrario, le daba fuerza, le daba valor para enfrentarlo. Y esto capacitaría a David para poder enfrentar a cualquier enemigo. Imagínense, alguien que se atreve a pelear con un león, y no era de esos leones que en los circos ya están domados. No, eran unos leones salvajes, pues. No era un oso de esos que ya los tienen domesticados o domados en los zoológicos, que le hacen un golpecito con algo y ya se ponen de pie y ya hacen esto. No, era un oso salvaje. No estaba domesticado, no estaba domado. Pero ahí Dios lo estaba preparando para que llegara el día, y se llegó el día, hermanos. Para que llegara el día, y se llegó ese día. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 3, nos lo narra. Busque el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al versículo número 3. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, o sea, somos del mismo pueblo. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David, dice aquí, hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y aquí está, dice, y ungieron a David por rey de Israel. ¿Se da cuenta, hermano? Bonito, ¿va? ¿Cómo es cuando Dios dice, llama a alguien conforme a su propósito?